Bendecidos hermanos, buenos días. La paz del Señor sobre todos ustedes. Les saludamos y así mismo los que están viéndonos a través de la internet. Bienvenidos también. Nos gozamos de que esté esta mañana aquí, que Dios le haya traído y pedimos al Señor que prepare el corazón de cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, para que podamos seguir creciendo en el conocimiento de su palabra. ¿Cuántos trabajaron esta semana con el catecismo de la nueva ciudad? Levanten las manos. No veo muchas manos, no sé si es que la luz me molesta o qué pasa, pero recuerden que le animamos para que lo adquieran, lo lean, lo practiquen con sus hijos, con sus esposas, porque es de gran bendición y lo vamos a estar leyendo. Vamos a seguir continuando haciendo eso como lo habíamos dicho. Hoy vamos a hablar, seguimos enseñando en el libro de Éxodo, capítulo 20. Específicamente vamos a tocar los versículos del 4 al 6. Así que les pido que busquen su Biblia y que oremos juntos, por favor. Señor, gracias te damos por permitirnos una vez más este privilegio de sentarnos aquí en esta mañana a escuchar tu palabra. Gracias porque tú nos has dejado tu palabra que nos alumbra, nos guía, nos sustenta, que escudriña nuestros corazones también. Gracias porque tu palabra nos ayuda como alimento para nosotros seguir creciendo. Gracias porque tu palabra nos ayuda a guardar nuestro corazón. Gracias, Señor, por cada una de las personas, cada una de las familias que aquí están y los que están viéndonos también a través de la internet. Te pido que tú prepares el corazón de cada uno de nosotros para estudiar en esta mañana lo relativo a los mandamientos y cómo tu palabra nos habla y nos dirige. En el nombre de Jesús. Amén. Como decía, pues vamos a cubrir los versos 4 al 6. Las dos últimas ocasiones el pastor Richard primero introdujo el tema de los mandamientos, por qué son importantes los mandamientos, cuál es la relevancia de los mandamientos. Los mandamientos, recuerden que habla del carácter moral de Dios y Él lo ha dejado para nosotros, para que nosotros podamos conocerle. Y es importante nosotros saber que no podemos obedecer nosotros perfectamente los mandamientos, porque no hay ninguno de nosotros como hombres que lo pueda hacer, ¿verdad? Pero gracias a Dios por Jesucristo, que fue a la cruz a morir por nosotros para hacernos aceptos delante de Dios. Y el pastor Richard también habló sobre el primer mandamiento. El primer mandamiento habla de no tener otro Dios delante de nosotros. Hoy nos proponemos, en primer lugar voy a comenzar haciendo estableciendo una diferencia entre el primer y el segundo mandamiento. Asimismo vamos a descomponer los aspectos importantes de lo que el segundo mandamiento nos enseña. Y vamos a ver de qué forma nosotros podemos aplicar también estos conceptos a nuestra vida. Es importante que conozcamos los mandamientos y que sepamos que debemos cumplir los mandamientos, pero también que los cumplimos por la gracia de Dios obrando en nosotros. Usted y yo, por mejor intención que tengamos en nuestros corazones, no podemos cumplir a cabalidad los mandamientos. La versión que voy a estar utilizando es la Nueva Versión Internacional. Leo Éxodo 20 del 4 al 6. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Dos cosas. Yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y la cuarta generación.
Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. El primer mandamiento nos habla de no tener otros dioses. Solamente hay un Dios, nuestro Señor y Salvador. Nada ni nadie puede ocupar su lugar. El segundo mandamiento, si se fijan, estamos hablando entonces de que no debe haber ídolos o algo o alguien que ocupe ese lugar que solamente es del Señor, y que tampoco debemos adorar a ese ídolo. O sea que podemos ver que como hay dos componentes realmente en esa expresión. Mientras que el primer mandamiento habla de adorar al Dios verdadero, el único Dios, el segundo habla de adorar al Dios correcto, al Dios verdadero, pero de la manera correcta. Y vamos a explicar eso ahorita. Porque podemos nosotros adorar a Dios de una forma incorrecta. Y una forma incorrecta es aquella que no es la que se establece en las Escrituras. Y eso también, obviamente, pues es incorrecto. Cuando hablamos de la idolatría, entonces ese culto religioso, por así decirlo, de adorar, de postrarnos delante de algo, de alguien, como decíamos ahorita, que no es el Señor. Por lo tanto, una adoración entonces puede ser idólatra en dos sentidos. En primer lugar, en que no adoramos a Dios, que no adoramos al Dios correcto, al único Dios. Y en segundo lugar, una adoración puede ser idólatra también en el sentido de que adoramos a Dios, pero de una manera incorrecta. A veces nosotros pensamos que adorar a Dios de una forma incorrecta es sustituirlo por un ídolo o por otro Dios, pero vamos a ver que nosotros a veces con nuestras intenciones religiosas podemos tener unas actitudes en nuestra vida, podemos comportarnos de cierta forma, pero no estamos adorando a Dios conforme al propósito que establecen las Escrituras. Amén. Así que no solamente es importante al Dios que adoramos, sino también la manera que nosotros adoramos a ese Dios. Cuando hablamos de adorar a Dios, de honrar a Dios, no lo podemos hacer de la forma como nosotros pensamos necesariamente que hay que hacerlo, o como nos gustaría muchas veces hacerlo, o como las tradiciones religiosas lo han hecho también. Debemos adorar y honrar a Dios conforme al patrón de las Escrituras, como lo que habíamos dicho, ¿ok? No según nuestra propia imagen, de como nosotros podemos pensar que sea. Y quizás podemos aprovechar y establecer una diferencia entre el primer y el segundo mandamiento. Hay un pasaje que voy a parafrasear, que son los capítulos 9 y 10 de Segunda de Reyes. Y es la historia del rey Jehú. Jehú reinó por 28 años. Era un oficial del ejército mientras Acab era el rey. Y el profeta Eliseo fue enviado por Dios. Envió a un profeta menor, Dios envió a un profeta a través de Eliseo, a otro profeta más joven, para que fuera a ungir a Jehú como rey. El panorama, lo que estaba sucediendo allí, era incorrecto. Jehú era el rey, idólatra. Él adoraba a Baal, que era una deidad en ese momento, ¿verdad? Era el Dios supremo tanto de los cananeos como de los fenicios. Y esa práctica se infiltró realmente en el pueblo de Israel. Israel, recuerden que venía del cautiverio de Egipto, donde en Egipto había muchas deidades, muchos dioses diferentes, algunos de ellos con figuras de animales. Ellos entendían que tenían un poder. Por eso, si recordamos, cuando vinieron las plagas, muchas de esas plagas fueron dirigidas específicamente a esos dioses, en contra de esos dioses, en contra de lo que representaban esos dioses. Así que Jehú, Acab, no solamente estaba involucrado en la idolatría y servía a Baal, sino que se había casado con una pagana, con Jezabel. Jezabel no era del pueblo judío. Jezabel adoraba a Baal, pues su familia adoraba a Baal. Y fíjense entonces cómo
alguien que es idólatra puede contaminar a otra persona, ¿verdad? En su forma de ser, en su forma de adorar a Dios. Y Jehú fue entonces comisionado para acabar con esa adoración radicalmente, con la adoración a Baal. Y eso pues obviamente incluía matar a Acab, a su esposa, a sus 70 hijos, sus sacerdotes, sus amigos, sus familiares, toda la gente que estaba involucrada en esta idolatría. Porque obviamente eso no estaba agradando a Dios. Y todas estas cosas se hicieron. Léanse después el capítulo 9, que estoy parafraseando, ¿verdad? Cómo es la comisión de él, cómo él va y cómo estas cosas suceden. No es que él mismo mató a todas estas personas. Por ejemplo, Jezabel fue empujada por la gente que le servían, por sus eunucos de un segundo piso, como había profetizado ya Elías, de que iba a ser su muerte, y fue devorada por los perros también, como se había profetizado. Pero realmente lo que queremos plantar es que había una adoración idólatra a Baal. Y Jehú erradicó completamente eso. Sin embargo, fíjense en el capítulo 10, verso 28. Dice, de este modo Jehú erradicó de Israel el culto a Baal, ¿verdad? Del modo que lo estoy diciendo. Porque también se destruyó el templo y todas las cosas que habían. Erradicó de Israel el culto a Baal. Sin embargo, no se apartó del pecado que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a los israelitas. Es decir, el de rendir culto a los becerros de oro en Betel y en Dan. Así que él puso al pueblo a que cumplieran con el primer mandamiento: no tendrás otros dioses. Un dios, una deidad era Baal, erradicaron todo. Para que tenga una idea también de lo que sucedió, él convocó a todos los profetas de Baal. Había un templo dedicado para eso que su esposo le había establecido a ella en Samaria. Los convocaron a todos allí y se hizo un anuncio grande. Vinieron todos y allí todos fueron aniquilados. Realmente se erradicó completamente. Se está cumpliendo el primer mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí. Sin embargo, el segundo mandamiento, ¿qué pasó? No se cumplió. Aquí vemos como el contraste. Él erradicó a Baal, pero sin embargo ellos seguirían postrándose, ellos seguirían adorando una figura. Estas figuras de los animales, como decíamos, los becerros de oro, habían sido establecidos anteriormente. Y es una falsa adoración. Cuando hay una figura, un ídolo, no necesariamente eso es la deidad. Las personas que adoran figuras, que hacen brujerías, hechicerías, todas esas cosas, hacen sus altares y sus cosas raras. Y lo que ellos adoran no es la deidad. Ellos entienden que hay cierta comunicación, por así decirlo, como que eso representa a la deidad. Y entonces ahí estamos en el pecado del segundo mandamiento: no te harás ídolos ni te postrarás delante de ellos. Vemos cómo podemos ver los dos puntos ahí realmente. Ahí había realmente entonces una falsa adoración. ¿Y qué podemos hablar entonces sobre el pasaje? Vamos a desarrollar 4 puntos que vamos a estar mencionando relacionados con el pasaje que leímos. El segundo mandamiento. El primer punto es: ¿cuál es el mandamiento? El segundo es la razón por la que se da el mandamiento, lo vamos a estar desarrollando. El tercero es la advertencia que nos trae este mandamiento. Y el cuarto, la recompensa que este mandamiento también nos menciona. ¿Okay? Verso 4 de Éxodo 20 dice: no te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza a cosas por encima de la tierra, en el cielo, en la tierra, debajo de las aguas, etc. Ni te inclines, como les decíamos ahorita, 2 aspectos. Ni tener el ídolo, ni inclinarse. Cuando nosotros nos inclinamos delante de algo o de alguien que no es Dios, estamos perdiendo de dar reconocer el poderío, la majestad, la gloria, la honra a Dios, y estamos transfiriéndola, por así decirlo, si es el término correcto, a esa otra cosa. Pero no es eso lo que nos llama
las Escrituras hacer realmente. Recuerden que entonces a los israelitas, a pesar de que habían tenido contaminación, no solamente en Egipto, sino también de los pueblos con los cuales ellos se relacionaban, que eran sus vecinos, no se les permitía, estaba prohibido adorar imágenes, adorar cosas creadas por los hombres. Y un ídolo es precisamente eso, algo creado por manos humanas. Pero sepa que nosotros no creamos a Dios. Nosotros no podemos crear un Dios para adorarle. Dios nos creó a nosotros. Amén. Nosotros no podemos configurar o crear o tener un Dios a mi imagen. No. Yo debo ser hecho a la imagen de Dios. Y mi imagen tiene que ser restaurada por causa del pecado. Y esa restauración solamente viene a través del nuevo nacimiento, la regeneración, que solo es posible por el arrepentimiento, la fe y por la obra salvadora de Jesucristo en la sangre. Y cuando hablamos de no hacer cosas materiales, eso en sí no es malo. Ustedes ven aquí en nuestra isla que hay muchas artesanías y puede haber artesanías de diferentes cosas, unas en madera, talladas en madera, otros en otros materiales. Eso en sí no es malo, malo es adorarlas. Fíjense que cuando el Señor también dio las órdenes para construir posteriormente el templo en Éxodo 31, comandó a unas personas, se dieron instrucciones a las personas que eran hábiles, talentosos con sus manos, que tenían unos dones para que hicieran unas cosas, labraran, etcétera, etcétera. O sea que eso en sí no es malo. Malo es adorar una imagen, tener algo que nosotros creemos que representa realmente a Dios. Y el problema está realmente acá, en nuestro corazón. Juan Calvino dijo que el corazón humano es una fábrica de ídolos que estamos fabricando, que estamos creando ídolos continuamente, constantemente. En nuestro corazón es que está ese problema. Por eso que este y los otros mandamientos aplican al corazón. Son aspectos espirituales que Dios nos ha dado, los mandamientos. Los mandamientos, como les decía ahorita, hablan de Dios, hablan del carácter moral de Dios. Y es espiritualmente que nosotros tenemos que trabajar con eso. Y si decimos entonces que tenemos que trabajar en nuestro corazón, pues nuestro espíritu tiene que estar claro. Jesús dijo, Juan 4:24, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Así que nos podemos hacer una pregunta, ¿cómo debe ser mi adoración a Dios? En espíritu y en verdad. A lo que se refiere es que yo en mi corazón, ¿verdad? Mi ser espiritual, ¿verdad? Debo adorar a Dios, pero no solamente con lo externo, porque nosotros podemos tener costumbres, formas, métodos de hacer las cosas, y eso es lo externo. Y a veces nos quedamos ahí. Pero nuestro corazón también tiene que hacerlo de la forma correcta, lo interno. Así que hay dos aspectos ahí importantes. Espíritu y en verdad. Y adorar a Dios conforme a lo que establece la palabra. Nosotros muchas veces tratamos de crear una imagen de Dios que nosotros podamos controlar. Y si alguien va a hacer una figura, o va a dibujar, o a pintar, o lo que sea, ¿dónde comienza a crearse eso primero? Antes de que esté hecho. Aquí, en la mente. Y nosotros en nuestra mente también tenemos imágenes distorsionadas de cómo debe ser mi adoración a Dios y la forma de yo honrarle y adorarle, como Él lo establece en su palabra. Y podríamos ver un ejemplo también del pueblo de Israel cometiendo pecados, habiendo visto, oído las manifestaciones sobrenaturales de Dios cuando Moisés estaba en el monte con él. Y cómo se desesperaron porque Moisés no acababa de bajar, ellos decían, y le pidieron entonces a Aarón, al hermano de Moisés, que le hiciera un becerro de oro. ¿Recuerdan la historia? Trajeron los aretes, todas las cosas, lo fundieron, crearon un becerro. Interesante. Ese pasaje está en Éxodo 32, hablaremos posteriormente de él, pero el Salmo 109
hace referencia. 106, discúlpeme, 106 del 19 al 21. Dice, en Horeb hicieron un becerro, se postraron ante el ídolo de fundición. Oigan ahora, dice, cambiaron al que era su motivo de orgullo por la imagen de un toro que come hierba. Se olvidaron del Dios que los salvó y que había hecho grandes cosas en Egipto. Y ustedes ven en repetidas ocasiones que muchas veces cuando estaban adorando a dioses extraños, inclusive aquí, decían, este es el Dios, hablando de la imagen, de lo que habían creado. Este es el Dios o los dioses que nos sacaron de Egipto. No, los sacó de Egipto Jehová Dios. Y aquí ellos entonces crearon una imagen, pero fíjense, Éxodo 32, 5, hablando de este pasaje, dice, cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció, mañana haremos fiesta en honor del Señor. ¿Está claro el mensaje? Aquí el pecado era de violar el segundo mandamiento porque crearon una imagen, no te crees imagen ni la adores, pero también la forma de adorar no era la correcta. Porque ellos decían que estaban adorando al becerro porque de esa forma estaban adorando a Dios. Es una distorsión de lo que dice las Escrituras, es una distorsión de lo que es la voluntad de Dios para nosotros. Y nosotros muchas veces nos pasa así, tenemos imágenes que creamos en nuestra mente. Dios es espíritu, nosotros no le vemos. Pero el ser humano tiene como esa necesidad o ese deseo de querer ver algo. De querer ver algo de Dios. Y si no lo veo, lo sustituyo. Y vamos a ver ahorita, vamos a mencionar algunos aspectos de cuando nosotros creamos ídolos en nuestra vida realmente. Así que ellos crearon este modelo, este ídolo distorsionado. Fallaron el mandamiento, pero decían que iban a ofrecer sacrificio a Dios a través de esa forma. Cuando nosotros hacemos ídolos, cuando nosotros creamos ídolos, en primer lugar, cuando adoramos una imagen que tenemos de Dios, en vez de escucharle. Nosotros podemos tener ideas creadas por nosotros mismos, creadas por las tradiciones religiosas de cómo debe ser Dios. Pero esas imágenes no necesariamente son las reales, no necesariamente es lo que dicen las Escrituras. Y nosotros estamos más interesados, como decíamos ahorita, en tener imágenes físicas visibles de Dios que en escucharle. ¿Sabe? Lo importante aquí no es que nosotros hagamos cosas para entretenerlos o para distraerlos. Charles Spurgeon escribió que nosotros debemos alimentar a las ovejas, no entretener a las cabras. Y alimentamos a las ovejas a través de la palabra. Y a veces nosotros, los líderes, los que tomamos las decisiones en nuestras congregaciones, también caemos en ese error. Tratamos de hacer iglesias más amigables, de hablar de una forma que la gente no se ofenda. Hace X tiempo atrás, nosotros teníamos un discipulado. Una vez alguien se me acercó y me dijo, esto no está bien. Ustedes de que la gente viene a la iglesia le dicen que son pecadores, que están mal. Háblenle del amor de Dios, que Dios es bueno. Hay que enseñarle a la gente que son pecadores primero, que se arrepientan para tú hablarle del amor de Dios. Pero a veces tenemos ese tipo de imágenes nosotros de cómo debe ser Dios y estamos más interesados en verlo que escucharlo. Vivimos en una era visual. Usted sale por las autopistas y están los letreros. No hay que ir a Times Square para ver todos esos letreros que hay allí. Donde quiera hay imágenes visibles y por eso pensamos que Dios debe ser también de una forma visible. Y hacemos y nos gustaría ver ciertas manifestaciones visibles de Dios. Y cuando eso sucede, estamos más interesados en ver que en escuchar la palabra. Nuestro enfoque debe ser en escuchar la palabra, ser confrontados por la palabra, ser edificados por la palabra, ser dirigidos, alimentados por la palabra de Dios. También somos idólatras, construimos ídolos cuando cambiamos a Dios o que pretendemos que Dios sea de cierta forma, ¿verdad? Tratamos de cambiar a un Dios que yo pueda manipular, un Dios que me complazca en todas las cosas
que yo diga, un Dios que es bueno, que es amoroso. Dios es bueno, es amoroso, misericordioso, bondadoso. Nos regaló a Jesús su Hijo para salvarnos. Pero Dios también es un Dios justo, un Dios que juzga la maldad. Y a veces queremos oír una parte de eso y otra parte no. Quiero quedarme solamente con las características que yo creo que son las buenas, las cualidades buenas de Dios, no lo que yo me gustaría. Y por otro lado también lo que sucede es que a ese Dios que yo trato de hacer a la medida, pues pretendo que si yo hago esto, obro de esta forma, Dios va a hacer aquello. Si yo obedezco la palabra, Dios me va a premiar. Si yo doy ofrenda, Dios me va a devolver. Si yo le sirvo a Dios, no voy a tener problemas. Pero eso no es así. Adoramos a Dios por lo que Él es, no por lo que Él nos da. Adoramos a Dios en las circunstancias buenas de nuestra vida y en las que no son tan buenas también. Pero a veces nosotros, como decíamos, tenemos esa imagen distorsionada de nosotros. Queremos manipular a Dios. Voy a hacer esto porque Dios va a hacer lo otro. ¿Eso se llama cómo? Legalismo, trueque. Tratamos de cambiar a Dios. Pues mira, voy a hacer para que tú me complazcas, para que tú me bendigas, etcétera. Como decíamos ahorita también, hacemos ídolos cuando escogemos nosotros adorar a Dios por algunos de sus atributos, pero no por todos. Hay personas entonces que les gusta que se enfatice o les gusta enfatizar también desde los púlpitos para que la gente no se sienta mal o no se ofenda o para que les guste lo que estamos hablando. Enfatizar unas cualidades de Dios. Por ahí también hablar de que Dios es un Dios consumidor, un Dios de una ira, airado contra el pecado de nosotros. Pero no nos gusta hacer eso. Entonces queremos tener esta imagen distorsionada, un ídolo de Dios que permite unas cosas y otros no. Eso no es correcto, eso no es lo que establece la Escritura. Por otro lado, nosotros también muchas veces podemos poner prioridad en conocer las Escrituras y no en amar a Dios. Suena raro. Los fariseos, en el tiempo de Jesús, ¿conocían las Escrituras? Las conocían, dominaban las Escrituras. Sin embargo, hacían obras en su naturaleza humana, en su carne, para tratar de agradar o de lograr unas cosas. Y a nosotros nos sucede también así mismo. Nosotros podemos conocer las Escrituras, podemos recitar las Escrituras, pero no amar a Dios. Y podemos decir que sí, yo conozco las Escrituras y amo a Dios. Ok, el que ama a Dios guarda sus mandamientos. Entonces vamos a ponernos esa perspectiva. Yo conozco las Escrituras para tratar de aparentar o para tratar de yo crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Conozco las Escrituras para yo impresionar, para robarme la gloria que es de Dios, robármela yo al tratar de impresionarle a usted. Somos idólatras también cuando nosotros sustituimos con mandamientos humanos lo que dicen las Escrituras, lo que dicen los mandamientos. Lamentablemente, nuestras iglesias contemporáneas también, y a lo largo de la tradición de toda la historia de la iglesia, ha habido esta influencia enorme de los hombres estableciendo doctrinas, ritos, apartados de lo que realmente es la esencia del Evangelio, enfatizándole que tenemos que hacer las obras. Nosotros no nos vamos a salvar por lo que hagamos, no nos vamos a salvar por cumplir los mandamientos, nos vamos a salvar por la gracia. Los mandamientos los cumplimos porque es evidencia de que nosotros amamos a Dios, es una forma como nosotros manifestamos ese amor a Dios. Marcos 7:8. Dice, ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Es el contraste.
O te aferras a los mandamientos o te aferras a las tradiciones humanas. Y cuando estamos en las tradiciones humanas, en tratar de agradar nuestra vida religiosa, no necesariamente es el patrón bíblico. Estamos adorando a Dios de la manera incorrecta. ¿Me estoy explicando bien? No sé. Primer punto, entonces, ¿cuál es el mandamiento? El segundo punto, ¿cuál es la razón del mandamiento? ¿Por qué existe este mandamiento? Y este mandamiento existe por el celo de Dios. Verso 5 dice, yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Deuteronomio 6:15 habla de lo mismo. Porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Ese es el celo de Dios. No es el concepto distorsionado que tenemos nosotros cuando oímos ese concepto del celo, ¿verdad? Sospecha, envidia, porque estos son obras de la carnalidad y de inmadurez de parte nuestra. El celo de Dios realmente es muestra de su amor. Nos ama. Y esa es, en este pasaje, es la primera mención de este aspecto. A través del libro de Éxodo está claro el amor de Dios. Por aquí está explícito el concepto de que Dios es un Dios celoso. Y como Dios es un Dios celoso, nos ama. Y como Dios es un Dios celoso, no comparte su gloria con nadie. Ni con otros dioses, ni con otros ídolos, ni contigo, ni conmigo. Ese es el celo de Dios. Es como cuando tú cuidas a alguien para protegerlo. Es como la madre que va con sus hijos y los protege de cualquier cosa que pueda pasar. Hace muchos años, yo estaba en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, y un familiar mío estaba en una actividad del ROTC. Y en aquella época hubo unas confrontaciones bien fuertes de violencia. Yo me acuerdo, nosotros estábamos pequeños, pero me acuerdo porque la experiencia fue interesante. Mi mamá nos cogió y estuvo con nosotros, que éramos pequeños, y tuvimos que levantar una verja por debajo que alguien levantó y por ahí nosotros nos escapamos y mi mamá nos protegía como las gallinas protegen a los pollitos, ¿verdad? Ese es el celo de una madre. O como el padre que está en el hogar y cuida a sus hijos de que si siente algo raro, algo le va a suceder, los protege. Eso es el celo de proteger a alguien que ama, y ese es el celo que Dios tiene por nosotros. Y como decíamos entonces, como tiene ese celo, es muestra de su amor. Como tiene ese celo, no quiere que compartamos su gloria con nadie. Tercer punto que podemos ver en el pasaje. ¿Cuál es la advertencia del mandamiento? Y aquí vamos a ver lo que dice el texto y de inmediato voy a traer otros textos para aclarar bien el punto, porque el punto puede ser de confusión inicialmente. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. La segunda parte del verso 5. ¿Cuál es la advertencia? La versión Reina Valera actualizada del 2015 y la nueva traducción viviente dicen: yo extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada. Eso quiere decir entonces que los niños, nuestros hijos, pueden ser afectados por las conductas incorrectas de los padres. Sí, pero vamos a Deuteronomio 24:16 y vamos a ver que Dios nunca condena al inocente, condena al culpable. Los padres no deben morir por los pecados de los hijos, ni los hijos deben morir por los pecados de los padres. Los que merezcan la muerte serán ejecutados por sus propios delitos. Muerte es responsable el que hizo los delitos. Ezequiel 18, es interesante también, permítame leer ahí unos versos, del 3 en adelante. El Señor me dirigió la palabra. ¿A qué viene tanta repetición de este proverbio tan conocido en Israel? Los padres comieron uvas agrias y los hijos se les destempraron los dientes.
Yo, el Señor omnipotente, juro por mí mismo que jamás se volverá a repetir este proverbio en Israel. La persona que peque morirá. Sepan todos, sepan que todas las vidas me pertenecen, tanto la del Padre como la del Hijo. Verso 20. Todo el que peque merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con la del hijo. El justo se le pagará con justicia y al malvado se le pagará con maldad. ¿Hay una contradicción entre estos versos? No, no hay una contradicción, hay un punto aclaratorio. Cuando decimos que Dios castiga la maldad de los padres y puede estar sobre los hijos, son las consecuencias. Un padre que no sirva a Dios correctamente, un padre que viva en pecado, un padre que lo que le importa más es la iniquidad, va a afectar a sus hijos. Va a afectar a sus hijos por el ejemplo que les va a dar, por un lado. Sus hijos muchas veces pueden repetir esas fallas, esas faltas, esas cosas que estamos haciendo los padres, y sus hijos a su vez pueden afectar a las generaciones que vengan a ellos. Nuestros hijos pueden ser afectados también por las consecuencias. Un padre que tenga adicciones en su vida, problemas con bebidas, con drogas u otras cosas, va a afectar negativamente. ¿Cuántos hogares disfuncionales no hay por esa razón? Muchos. Son afectados también, hay repercusiones en los aspectos económicos, en los aspectos sociales. Muchas veces las familias son separadas por disfunción de los padres en los hogares o por falta que alguno de ellos ha cometido y tiene que pagar con la justicia fuera de su hogar, etcétera, etcétera. Esas son las repercusiones que pueden haber en nuestros hijos por la conducta de los padres. Cada uno es responsable por su pecado, cada uno es responsable por su falta. Pero aunque yo soy responsable delante de Dios por mi falta, lo que yo hago puede afectar a mis hijos negativamente. Eso es lo que estoy tratando de explicar, de aclarar el concepto. Ahora, ese ciclo, ¿verdad? Porque es un ciclo realmente de sufrimiento y de pecado, puede romperse a través del arrepentimiento. No quiere decir que una familia que sea disfuncional va a tener hijos disfuncionales, no necesariamente. Un hogar disfuncional y padres pecadores pueden tener hijos piadosos. Y padres con hijos piadosos pueden tener hijos también desviados del camino o que rechazan a Dios. Ambas cosas pueden ocurrir realmente. Pero cuando venimos al arrepentimiento y a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, realmente tenemos ese nuevo nacimiento espiritualmente hablando. Y Dios nos ayuda a que nosotros podamos crecer, guardar nuestro corazón y guardar entonces a los que están con nosotros en nuestras familias posteriormente. Es interesante si vemos el caso de Abraham. Dice las Escrituras que Abraham estaba al otro lado del río con su familia sirviendo a los ídolos. Familia distanciada de Dios, familia idólatra, y sin embargo Dios escogió a Abraham. Josué 24, verso 2. Así dice el Señor, Dios de Israel. Hace mucho tiempo sus antepasados, Teral y sus hijos Abraham y Nahor, vivían al otro lado del río Éufrates y adoraban otros dioses, idólatras, lejos de Dios. Pero yo tomé de ese lugar a Abraham. La elección soberana de Dios la vemos aquí también. Dios escogió a unos y a otros no. Pero yo tomé de ese lugar a Abraham, antepasado de ustedes, lo conduje por toda la tierra de Canaán y le di una descendencia numerosa. ¿Ok? O sea que el que tengamos un hogar y unos padres que hayan sido los mejores del mundo no quiere decir que los hijos también se van a perder. Va a haber repercusiones y le va a afectar en unas áreas en su vida. Sí lo va a pasar. Pero fíjense qué interesante es que dice que eso puede afectarle, ¿verdad? Por tercera, cuarta generación. Entonces los hijos, los nietos de los padres pueden ser afectados. Esa es la advertencia para nosotros. Pero el punto 4 de nuestro mensaje es cuál es la promesa que tiene en ese mandamiento. Y los peros aquí son importantes, ¿verdad? Por el contrario, cuando me aman, porque aquellas cosas que mencioné, perdónenme, voy a volver un poquito atrás, aquellas cosas que mencioné, ocurre a aquellos que odian a Dios,
aquellos que rechazan a Dios, ocurren aquellas cosas. Por el contrario, verso 6, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. La marca afectar las generaciones, 3 o 4 generaciones. Compara eso con este otro aspecto del que me ama. El que cumple mis mandamientos, le muestro mi amor por 1000 generaciones. Perpetuo amor. Amén. Aunque la advertencia es seria y afecta la vida por un tiempo, la bendición del mandamiento que nos trae es para la eternidad. Amén. Le muestro mi amor por 1000 generaciones, con todo lo que eso implica, el amor de Dios. Así que la promesa es más poderosa que esa advertencia, dura para siempre. Y si lo que mencionamos anteriormente se cumple, pero también un hombre piadoso, un hombre que ama a Dios, un hombre que agrada a Dios, verá también la recompensa en su vida y en la vida de sus familiares. Aclaro, no estoy diciendo que por ser unos padres piadosos no van a haber hijos que den problemas. Eso puede suceder también, ¿verdad? Y estos mandamientos realmente lo que reflejan, como decíamos entonces, es el diseño de Dios para nuestra vida. La forma como Dios quiere que nosotros nos comportemos. Y no son cosas del pasado para la audiencia que originalmente escuchó este mensaje. También son cosas que aplican a usted y a mí. Son cosas para nosotros. Podemos tener diferentes ídolos, como decíamos ahorita, diferentes manifestaciones de esa distorsión en nuestras vidas. Dice, los que me aman y obedecen mis mandamientos. Entonces nos está hablando por un lado del amor eterno de Dios. Y creo que es importante que hablemos entonces de obedecer los mandamientos. Él habla ahí del que me ama y obedece los mandamientos. Realmente obedecer los mandamientos no es una carga, no debe ser algo pesado. Nosotros debemos deleitarnos en obedecer la palabra de Dios. Deleitarnos en estudiar nuestra vida a diario, examinarnos y ver cómo yo puedo crecer piadosamente para yo cumplir con estas ordenanzas que Dios ha puesto para nosotros, para hoy. No debe ser una carga. Cuando mandamientos muchas veces son cargas, son por tradiciones y cosas de los hombres que ponemos sobre la gente. Hay que hacer las cosas de tal forma. Tienes que leer tantos pasajes de la Biblia al día. Tienes que ayunar tantas veces a la semana. Tienes que dedicar tanto tiempo de oración. Tradiciones. Y estas cosas es bueno que las hagamos. Pero no lo hacemos para ganarnos nada de Dios. Porque entonces estaríamos diciendo que es por las obras, por lo que yo hago, que logro unas cosas. No hay ningún, pues entonces esas cosas serían estando por encima de la gracia. Y nuestra salvación y las cosas que hacemos no es por las obras, para que nadie, ¿verdad?, tenga el crédito, para que nadie se gloríe, sino por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Primera de Juan 5:3. Dice, en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir, dice en esta versión. No son gravosos, dice en otra que quizás ustedes conocen. No son difíciles de cumplir nuestros mandamientos. Cuando nosotros obedecemos los mandamientos, eso nos ayuda a reflejar nuestro amor a Dios. Jesús dijo, de este modo todos sabrán que son mis discípulos. Perdóname, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Juan capítulo 14, verso 15. Así que yo obedecer los mandamientos es evidencia de que yo amo a Dios. Pero también entonces obedecer los mandamientos es una evidencia, nos ayuda a reflejar el amor que yo tengo por los demás. Recuerden que en los mandamientos hay dos cosas importantes.
Hay una relación con Dios y hasta que no tengamos esa relación con Dios no podemos nosotros amar a nuestro prójimo. Pero la esencia es ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón y ama a tu prójimo. Cuando obedecemos los mandamientos, también nos ayuda a reflejar ese amor por los semejantes. Juan 13, verso 15, verso 35. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman unos a otros. ¿Eres discípulo de Jesús? Que tu vida dé evidencia de que puedes amar al que te ama y al que no te ama, al que te bendice y al que te maldice, al prójimo. El prójimo es mi familia, mi amigo, también es mi enemigo. Debemos amar a todos y a los que no nos aman también, porque es fácil amar al que nos ama, no es fácil amar al que no nos ama, pero a ese la Biblia también nos dice que debemos amarlo. Amén. Eso se trata de hablar, de decir que los mandamientos tienen vigencia, van a tener vigencia para toda la vida para nosotros. Porque quizás tú no tienes un becerro en la casa donde te postres a adorar, pero quizás estás luchando porque no puedes perdonar a tu familiar o tu amigo o a tu enemigo. Somos discípulos del Señor cuando nos amamos los unos a los otros. Como decía ahorita, obedecer los mandamientos no nos salva. No obedecemos los mandamientos para ser salvos. Como somos salvos, hemos cambiado y entonces Dios, a través de la obra de su Espíritu Santo, me capacita, me empodera hacia el término correcto para yo poder cumplir y no tampoco de una manera perfecta. No nos salva el cumplir los mandamientos. Somos salvos por la fe en Cristo Jesús y por la gracia. Cumplir los mandamientos tampoco nos hace justos delante de Dios. Nosotros somos justos delante de Dios instantáneamente en el momento en que somos regenerados. Eso lo quiere decir en el momento que nacemos espiritualmente de nuevo. Somos hechos justos delante de Dios. Pero yo no soy hecho justo delante de Dios porque cumpla los mandamientos. Gálatas 3, 11. Perdóname. 3, 2. Discúlpeme. Gálatas 3, 2. Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Somos salvos entonces por la fe en la obra que hizo Jesucristo para salvarnos. Así que obedecer los mandamientos es importante, pero no nos salva. Obedecer los mandamientos decía que no nos hace justos delante de Dios. ¿El justo vivirá por qué? El justo vivirá por la fe, dice Habacuc. Y Gálatas 3:11. Dice, ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. De modo que es importante que nosotros conozcamos los mandamientos, que nosotros apliquemos, pongamos en práctica esos mandamientos, que examinemos nuestro corazón. Porque si somos francos, cosas como las que he mencionado hoy pueden estar sucediendo. A veces nosotros mismos también nosotros en la historia de nuestra iglesia hemos hecho cosas aquí que no fueron las correctas también, tratando de agradar a la gente, tratando con este mismo concepto visual de tener muchas cosas, que lo que hace es entretener a la gente. Pero no estamos llamados a entretener a la gente, estamos llamados a enseñarle la palabra a la gente. Lamentablemente a veces a la gente le interesa más en ser entretenidos que en ser alimentados o expuestos o edificados o confrontados por la palabra. Pero no estamos aquí para entretener, estamos aquí para alimentar a través de la palabra. Así que creo que es importante que cada uno escudriñe su corazón y que medite y le pida a Dios que por su gracia y por lo que Cristo hizo por ti en la cruz, cada día te permita examinar tu corazón y ver qué cosas tenemos que cambiar, qué cosas nosotros tenemos que modificar. Pero nuestra adoración a Dios
debe estar gobernada por nuestra fe, no por nuestra imaginación. No es con los modelos que nosotros pensamos distorsionadamente que tenemos para agradar a Dios. Nuestra adoración a Dios debe ser a través de la fe, por lo que Cristo hizo en nosotros. Quiero concluir haciéndole algunas preguntas que todos debemos evaluarla, ¿verdad? ¿Cómo puedo adorar a Dios en la forma correcta? Porque hemos dicho qué es lo que está sucediendo, cómo pueden haber cosas incorrectas en mi vida, en mi corazón, pero ¿cómo yo puedo adorar a Dios en la forma correcta? Sería la primera pregunta. La otra, ¿cómo yo puedo librarme de las prácticas de idolatría privadas? Porque quizás nadie se entera de tu vida privada, ni ustedes de las mías, o las áreas que yo estoy bregando, luchando a diario, para no fallar al Señor, para no ser idólatra tampoco, ni adorar al Dios incorrecto, ni adorarlo de la forma incorrecta. Pues cuando lo adoro de la forma incorrecta, estoy tratando de ver algo o de obtener unos beneficios o de manipular a Dios. Creo una imagen y quiero que Dios trabaje conforme a lo que yo quiero, a lo que a mí me gusta o a lo que a mí me conviene. Eso es idolatría. Eso no es correcto. Así que, ¿qué tienes que evaluar tú? ¿Qué tenemos que evaluar cada uno en nuestra vida privada? Quizás no tenemos un altar al cual nos rendimos, pero tenemos ídolos en nuestro corazón, tenemos imágenes distorsionadas de cómo puede ser la adoración. Tendemos muchas veces nosotros a adorar a Dios, pero de la forma incorrecta. Como el pueblo de Israel habían recibido la palabra, habían recibido los mandamientos, prometieron cumplir los mandamientos, habían visto las manifestaciones en ruido, no vieron a Dios, no vieron a Dios, pero querían tener entonces una imagen visible. No trates de crear imágenes en tu mente de cómo debe ser Dios. La palabra habla de su carácter, la palabra dice cómo es Dios, la palabra nos enseña también a cómo adorarle. No cambiemos el culto correcto de adoración a Dios por otras cosas, por la forma en como yo creo, como a mí me gustaría o como aprendí. Muchas de estas cosas lamentablemente son aprendidas, que aprendimos durante los años en las iglesias y tuvimos conceptos distorsionados. ¿Les parece? ¿Cómo podemos adorar a Dios de la forma correcta o cómo podemos librarnos de nuestras prácticas, cada uno de idolatría privada? La respuesta es simple. Estamos hablando de que nosotros tratamos muchas veces de crear una imagen de Dios, ¿verdad? En vez de tratar de crear una imagen de Dios, debemos permitir que el Señor siga trabajando en nosotros para que Él nos haga conforme a su imagen. Amén. Fuimos creados a la imagen de Dios cuando Dios hizo el hombre y la mujer al principio. Y esa imagen con el pecado se distorsionó. Y nosotros tenemos que ser cambiados a través de la experiencia del nuevo nacimiento y de lo que el Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros. Para nosotros ser a la imagen de Dios, necesitamos ese rediseño. En vez de nosotros cambiar a Dios a nuestra imagen como a mí me gustaría, tenemos que permitir que el Espíritu Santo trabaje conmigo para que Él me haga conforme a su imagen. Amén. Eso es posible cuando solamente podemos entender la experiencia salvadora de Jesucristo en nuestras vidas. No hay otra forma. Si no es así, no puede haber el nuevo nacimiento, ni puede haber esa regeneración, ese cambio en nuestra imagen. Les decía ahorita que los ídolos nosotros los usamos, se usaban, ¿verdad? Como una representación para tratar de llegar a Dios y conseguir algo. Interesante. Para nosotros adorar a Dios de la forma correcta, no necesitamos tener un ídolo que lo represente. Lo que nosotros necesitamos es llegar a Dios a través de Jesucristo. No hay una figura, no hay nada, no hay tradiciones que me ayuden a yo poder llegar a la presencia de Dios. Solamente Jesucristo, el único intermediario, el único mediador, el único camino para llegar a Dios. El único que puede cambiar mi imagen distorsionada
es Jesucristo a través de su obra regeneradora en nosotros. Cuando venimos a Cristo entonces, Dios a través de su Espíritu Santo trabaja en nuestro interior y Él trabaja para, como decíamos ahorita, para reparar esa imagen distorsionada para que vivamos para su gloria. Nosotros queremos tener un Dios creado a nuestra imagen para vivir para nuestra gloria, para nuestros intereses, para nuestros beneficios, para las cosas que yo creo que me convienen. Tenemos que pedirle al Señor que nos cambie, que restaure esa imagen distorsionada dentro de nosotros, de modo que podamos adorarle en espíritu y verdad y que lo hagamos todo para su gloria. ¿Qué aplicación podemos tener para este mensaje? Quiero seguir con las preguntas. ¿Qué ídolos tienes en tu vida que no son el Dios verdadero? ¿De qué forma has estado adorando a Dios que no es la forma correcta? ¿Qué imagen distorsionada puedes estar teniendo de Dios? ¿Estás permitiendo que el Espíritu Santo continúe trabajando contigo para que siga dando de forma a cada día imitar más a Cristo? ¿O estamos resistiendo muchas veces? ¿Qué tipo de vida está llevando usted? ¿Qué tipo de adoración estamos dando a Dios? No en nuestra vida pública necesariamente. Aquí es una cosa. En nuestra vida privada, lo que yo hago glorifica a Dios. Lo que yo hago da testimonio de que Dios me ha permitido nacer de nuevo. ¿Qué tipo de legado estamos dejando a nuestros hijos? Y aquellos que no tienen hijos, ¿qué tipo de legado usted va a dejar a sus hijos? Y aquellos que no tienen hijos, ¿qué tipo de legado o de influencia usted puede producir en otras personas? ¿Verdad? Aunque el mandamiento específicamente estaba hablando de la relación de los padres y los hijos, pero lo extendí ahí. Pero ¿qué tipo de legado nosotros estamos dejando? Y si alguien está viéndonos por internet o alguien está aquí y ha estado adorando a Dios de la forma incorrecta, posiblemente por desconocimiento, porque no sabía que solamente hay un Dios y solamente hay un Salvador. Es importante que te arrepientas de tus pecados y le permites al Espíritu Santo que trabaje en ti. Porque algunos que hasta hoy no han nacido de nuevo, sepan que si Dios los llamó, ustedes pueden resistir por un poco de tiempo. Pero si Dios te escogió para salvarte, Dios te va a salvar. No resistas más el mensaje de Dios. Una vez te expones a la palabra de Dios, la palabra viene para confrontarnos, no para entretenernos, viene para alimentarnos.